De hecho, vamos a iniciar con un pequeño marco teórico de referencia para que hablemos de lo que se trata la medicina de precisión. Luego, la validación, el reconocimiento del Laboratorio de Patología del Hospital Muguerza, Christus Muguerza, la metodología de la validación, y luego algunos casos con los cuales hemos validado prácticamente los estudios en este laboratorio. Nosotros, cuando empezamos a estudiar la enfermedad en patología, empezamos al revés. Empezamos con los tejidos, el epitelial, el conectivo, el muscular, nervioso, y luego las células. Y las células en microscopía electrónica conocimos los organelos y sus funciones. No fue hasta 1954 cuando Watson y Crick hicieron su modelo experimental del DNA y nos dimos cuenta que esa molécula, de ahí el nombre de patología molecular, era prácticamente la dadora de vida. Nosotros somos un conjunto de agua con proteínas. Las proteínas de dos tipos, estructurales, como son el hueso, el cartílago, el músculo, todos los aparatos y sistemas, y las funcionales, que son las enzimas que hacen que funcione el sistema corporal humano. Entonces, se supone que la teoría original significa un gen, una proteína, como vamos a ver en un momento más. Entonces, aparece algo que es el dogma central de la biología molecular. El DNA en el humano es bicatenario, son dos cadenas y son semiconservadoras, es decir, cada quien conserva su mitad idóneamente. Cuando en condiciones normales se va a duplicar, aumenta la temperatura, se abren las cadenas y se empieza a copiar con un fenómeno que se llama transcripción, donde interviene una serie de enzimas llamadas ciclinas. Y posteriormente, al formarse el RNA copia del DNA de una cadena, entonces viaja al citoplasma, se engarza a un ribosoma y entonces forma una proteína que puede ser para uso interno o para uso externo, y entonces completamos en el dogma celular lo que es la genómica, la transcriptómica y la proteómica, que son bases fundamentales en el diagnóstico. Y luego tenemos el famoso rompecabezas del laboratorio de patología. ¿Qué quiero hacer en patología? Hematoxilina y eosina, citología, inmunistoquímica, FISH, todo lo que está escrito ahí en la pantalla, y de qué manera y cuándo lo voy a hacer para que esto sea útil en lo que estoy diciendo en el diagnóstico. Vemos entonces que aparece lo que llamamos la biblioteca hereditaria. Todas las células tienen, a ver, porque aquí está desfasado esto, permítanme, ahí está. Todas las células tienen toda la información del soma, pero obviamente que este se encuentra condensado me quitaron lo que avanza. Y entonces, ahí está la biblioteca hereditaria con el famoso cariotipo. Y pues una neurona tiene información de producir bilis y cartílago y hueso, pero está guardada. ¿Cómo está guardada? Precisamente está guardada debido a que tiene una serie de situaciones especiales. Esto no quiere avanzar. En donde uno debe seleccionar qué es lo que necesita para poderlo implementar en el diagnóstico. No está avanzando, algo está pasando mal. Se está adelantando. Por ejemplo, ahí, ¿en qué etapa del diagnóstico estoy? ¿Qué necesito para implementar el diagnóstico? Un FISH, un PCR, una secuenciación del DNA, un microarreglo de DNA, de RNA. Entonces, pues ahí intervienen dos factores importantes. Uno, que es el biólogo molecular, y dos, que es el patólogo. La siguiente, aparecen los genes. Hay genes que se llaman genes Hallmark, que son genes de marca. Recuerden que esos genes son oncogenes y el oncogen tiene un protooncogen y un gen inhibidor. Esos genes, como ustedes pueden ver, pues inhiben la apoptosis, se saltan las defensas,
forman vasos sanguíneos, son ingobernables, hacen una serie de peripecias que hacen por resultado que aparezcan las famosas firmas de los genes, de buena firma o de mala firma. La siguiente es aquí llamado el hallmark, aquí podemos ver lo más reciente y pues prácticamente esto lo debemos tener en el laboratorio para poder hacer la diferencia. La siguiente. Vemos ahí que en patología es interesante porque por centurias los patólogos hemos utilizado la hematoxilina y eosina para hacer el diagnóstico y clasificamos y decimos y que contamos mitosis y demás. Pero ahora con la medicina de precisión los estudios de laboratorio en general cualquiera se dividen en 3 etapas interesantes: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. En la preanalítica son todos los factores de identificación de la muestra, el cirujano, cuándo se tomó, cómo se tomó, el tiempo que tardaron, etc. La analítica empieza el aparato, si es que lo vaya a emitir resultado, el conocimiento del patólogo, que es impresionantemente necesario aquí, y en la postanalítica, pues ya el reporte firmado, que es un documento legal que puede ser utilizado por ustedes para un tratamiento y un pronóstico. Vemos que en la etapa preanalítica, como dijimos ya, es donde ocurren más errores y más situaciones que uno debe de tener mucho cuidado para que no vayan a ocurrir desaguisapes en este caso. Luego, la siguiente nos habla de algo bien interesante que incluso el doctor Rui Pérez Tamayo dice, ¿verdad?, que podemos tener la hematoxilina y eosina, podemos tener el diagnóstico en clasificación morfológica, pero ahora con el advenimiento de dianas terapéuticas, los diagnósticos se hacen más complejos, se requieren más situaciones especiales y es entonces donde aparece la medicina de precisión. Y como dice ahí, el patólogo seguirá siendo el dueño de los tejidos y el dueño de lo que se llama la medicina de precisión para su implementación. La siguiente. Entonces vemos que para esto nosotros en el laboratorio tenemos que validar con un control interno. Por ejemplo, todas las muestras de inmunistoquímica le ponemos un control interno y un control positivo y un negativo para ver si la prueba está bien hecha y bien fundada. Y en base a eso, de los resultados con los controles, se verifica y se cuentan las células positivas. Es la única manera de estar completamente seguros. La siguiente. Y vemos que luego aparece la evaluación de la parte analítica, donde el patólogo va a revisar y va a emitir un diagnóstico, pero existe una manera que se llama índice kappa, que se llama análisis interobservador, en donde 2 patólogos o más, sin conocer los diagnósticos emitidos previamente, hacen su diagnóstico y en base a eso se hace una comparación. Y entonces el índice kappa de 1 es una capa excelente. 0.5 es más o menos, pero un punto 20, un punto 30 está por los suelos. Entonces es bien importante, por eso nosotros que escogimos para validación el CAP, que es el College of American Pathology, menciona que tenemos que ver cuando menos el 1% de los casos quirúrgicos, el 10% de las citologías y desde luego si hubiera autopsias, 1 por mes. La siguiente. Vemos que luego tenemos la validación externa, con un organismo que se encargue de emitir juicios y corroborar diagnósticos en base a recolección de muestras de manera importante, como es el CAP. La siguiente, vemos, la siguiente por favor, vemos aquí todas las organizaciones que hay. Hay 2 interesantes que son el CAP, que es el Colegio Americano de Patología, en su versión Latinoamérica, y tenemos la otra que es el CLIA, pero el CLIA únicamente trabaja en Estados Unidos, no da servicio fuera de Estados Unidos. La siguiente. Vemos ahí que existen sobretiros de estudios interesantes acerca de lo que tenemos que hacer en el laboratorio para estar completamente seguros que estamos haciendo las cosas bien. La siguiente. Vemos la validación de un oncopanel, como es el Oncomine, y la siguiente, vemos que la FDA, porque luego por ahí surgen comentarios que nos estamos volando marcadores y demás, no, ahí dice la FDA que existen datos públicos que uno puede consultar y puede comparar esas bases de datos para tener una seguridad de que es el mismo gen el que estamos reportando. La siguiente, ahí está lo que menciona el doctor Carlos Machicao, que es el chairman del CAP,
donde menciona que somos el 4º laboratorio que está certificado en América Latina por el CAP. La siguiente, y bueno, la certificación, la siguiente, tienen un esquema donde yo reconozco qué es lo que quiero, la prueba que quiero validar. Tengo que tener prácticamente los artículos para hacerlo, tengo que tener un proceso para hacerlo, tengo que validar en el aparato que lo voy a hacer, los resultados que se esperan, tener los controles positivos y negativos, ver la escala de errores que pueden suceder, la corrección, la implementación y los resultados. De esa manera, cada uno de los anticuerpos y cada una de las situaciones en patología de Creutzfeldt-Muguerza son validados de esta manera. La siguiente, la ley general dice eso, ¿verdad? Nosotros tenemos aparatos, y esos aparatos muchas veces en México no están las licencias sanitarias correctas y son denominados RUO, que es Research Use Only, pero entonces para eso tenemos que hacer una validación y poderlos utilizar de manera correcta. La siguiente, algo interesante es que la FDA y el COFEPRIS se han puesto de acuerdo, y entonces si está aceptado por la COFEPRIS, la FDA lo acepta, y si está aceptado por la FDA, el COFEPRIS lo acepta sin ningún problema. La siguiente, entonces, pues aquí le metemos a hacer la prueba de la chi cuadrada y vemos la T-Studel, la siguiente, de 80 casos que se analizaron originalmente en donde se obtuvo el DNA con un kit especial. Entonces el DNA se obtiene y se halla una enzima que se llama retrotranscriptasa en inversa para formar RNA. Después obviamente pasa, hay un aparato que se llama ION-Chef, donde se forman las librerías, que son los segmentos de DNA que muestra el DNA problema y que son reconocidos como genes, y luego ya el resultado final. La siguiente. Ahí están los aparatos, el de arriba es el secuenciador y el de abajo es el Affymetrix, que es el que hace los microarreglos de DNA y RNA. La siguiente. Ahí ven ustedes el chip, que tiene 4.400 genes ordenados de manera ordenada y abscisa, triplicado. Cada puntito sabemos qué gen es. Entonces, al DNA o el RNA problema, le ponemos un fluoróforo de color rojo que se va a pegar a la hebra correspondiente, y entonces en el sistema de escáner la luz fluorescente hace que brille y se forme rojo, que significa gen encendido. La siguiente. En base a eso, pues se obtuvo la P para ver si es P significativa, y la otra cosa interesante, la siguiente, es que el CAP quiere que, aparte de los métodos que tú utilizas, utilices otro método aparte que compruebe que lo que tú estás haciendo está correcto. Entonces utilizamos la PCR en tiempo real, mandamos fabricar los genes que salieron positivos en la secuenciación, y bueno, los resultados son halagueños. La siguiente. Y ven ahí ven la sensibilidad y la especificidad de todas las pruebas, que fue 98 a 99, y el valor predictivo positivo y negativo arriba de 90. Lo cual hace que sea una prueba muy utilizada y muy correcta. La siguiente. Aquí tienen un ejemplo, un melanoma en el que se le hizo una secuenciación, y ahí está, el positivo es el gen BRAF P600C, y me pone ahí los medicamentos que son utilizados en este paciente y que pueden ser parte del tratamiento y del pronóstico. La siguiente. Hicimos también un cariotipo molecular, en este caso con el Oncoscan, que es el microarreglos. Vemos todos los cromosomas, es un hombre, está X y Y vemos en el cromosoma número 7 una rayita azul, que es donde está precisamente el LOCI, del gen BRAF B600C, y aparte el cromosoma número 10 tiene un color de color morado, perdón, rojo, que indica que está abolido, y ese sería su gen inhibidor. Recuerden que un oncogen está formado por el protooncogen, que sería el BRAF, y su gen inhibidor, que sería el gen del factor 5 de Leiden. Entonces, bueno, es interesante saber esto. La siguiente. Y bueno, este es un caso de un linfoma, donde lo que está de rojo está perdido, lo que está de azul está en ganancia, lo que está morado está traslocado, y los puntitos morados significa pérdida de la heterocigosidad. La siguiente. Este es un reporte de un PCR en tiempo real para los microsatélites. Son 7 genes de los microsatélites que están negativos. Ya ven que ahora los microsatélites han formado parte importante de los diagnósticos de medicina de precisión. La siguiente. Ahí tienen un CARRAS. Ahí está la tabla donde se ve color azul, la positividad del codón número 12. La siguiente. Y vemos después en el microarreglo del cáncer de colon, pues todos los genes involucrados. Y miren lo interesante, la siguiente, vemos como el
En este caso, el CD44 tiene un factor pronóstico interesante y en este caso está súper positivo. La siguiente. Ahí está el Carras, que también me dice que está positivo, y tiene otra, si se fijan ustedes, está ahí de color rojo y de color verde los resultados. El color rojo significa que el Carras no puede recibir tratamiento en base al blanco terapéutico, pero el otro sí, el verde, y ahí tiene los resultados del PIC, que es positivo. La siguiente. Este es un carcinoma de pulmón raro porque es de la variedad intestinal, pero es primario. Le hicimos el PDL1, le hicimos el EGFR y le hicimos el ALK y únicamente es positivo el PDL1. La siguiente, vean ustedes las mutaciones, ahí vienen el OSI, tienen ustedes el sitio, qué tipo de mutación fue y en este caso los medicamentos que pueden utilizar ustedes tranquilamente para trabajar en este caso. La siguiente, un Hodgkin, ahí lo ven, precioso. La siguiente, y ahí están los resultados donde el HLA es positivo y este es un marcador que significa buen pronóstico. La siguiente. Este es un panel, ahí está el doctor Rivera Ortega, se va a acordar de este paciente con un tumor de Wilms y este paciente le hicimos un Oncomine para pediatría que tiene 144 genes y la siguiente, ahí tiene lo que está lo anterior, ahí está lo positivo donde viene el WT1 porque era un componente trifásico el que tenía con un componente rabdomyoblástico de manera importante. La siguiente. Vemos ahí la importancia del WT1 en el desarrollo de metástasis y mal comportamiento. La siguiente. Este es un melanoma metastásico. La siguiente. Ahí está lo mismo. La siguiente. Ahí está, ya lo habíamos visto. La siguiente. Y entonces aparecen otras pruebas con el FISH. Esto que sigue, la siguiente, es el BCR-ABL en un paciente en médula ósea con una leucemia granulocítica crónica en fase blástica. Y entonces, cuando es un break apart, cuando está separado la señal verde de la señal naranja, pues está bien, pero cuando está pegado es el problema. La siguiente, vean ustedes en ese acercamiento cómo están pegados el verde y el naranja, se contó y es arriba del 7% y está positivo. La siguiente, y miren la que sigue, es un oligodendroglioma originado en la porción temporal, con la imagen clásica de huevo estrellado de la célula. La siguiente. Vemos el panel de inmunistoquímica con la deshidrogenasa de ácido isocítrico, que es importante hacerla, y el ATRX, que son excluyentes. Luego tenemos el oligo, que es un oligodendroglioma, y la metilguanilmetiltransferasa, que es enzima metiladora, está negativa. La siguiente. Ahí está el FISH. Cuando hay una codeleción, 1P19Q, el pronóstico es bueno. Y fíjense que en la primera, el 1P36, le falta un puntito rojo. Y en la 9Q13 también le falta. Entonces hicimos el conteo y salió menos de 0.85, lo cual es positivo. La siguiente. La siguiente. Le hicimos una secuenciación donde está positivo el IDH1. La siguiente. Y miren, el paciente recibió quimio y radio y el tumor prácticamente desapareció. La siguiente. Entonces recordemos que el diagnóstico con el DNA es predictivo, es genealógico, es muy importante que sea obviamente lo que el paciente necesita saber. Y desde luego, vea la siguiente, pues es interesante en el laboratorio tener estos datos ahora, el día de hoy, para hacer un diagnóstico más confiable para todos ustedes. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, estamos a su disposición. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos y ojalá les haya parecido adecuada la presentación. Gracias.